Perfecto, pues bueno, muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas al webinar de transferencia y contratransferencia en el psicoanálisis organizado por Centro K. Nos alegra de verdad muchísimo tenerlos aquí conectados desde distintos lugares para poder compartir un espacio de reflexión y aprendizaje guiado por la doctora Alejandra Martín Michavila. En este encuentro, pues forma parte de las actividades previas al seminario de transferencia y contratransferencia, un programa diseñado para profundizar en uno de los ejes más complejos y también fascinantes del trabajo analítico, la relación emocional que se establece entre el analista y el paciente. Para quienes se conectan por primera vez con nosotros, les cuento que Centro K es un espacio dedicado a la formación, a la práctica, pero también a la investigación psicoanalítica. Nuestro propósito y el propósito del centro desde el inicio de su formación, tenemos 5 años como centro, es crear puentes entre el psicoanálisis y la vida cotidiana, generando propuestas tanto formativas, pero también con una mirada ética, una mirada contemporánea y socialmente comprometida. En Centro K ofrecemos diplomados, ofrecemos seminarios y espacios de supervisión clínica orientados al desarrollo profesional y humano de quienes trabajan en el campo de la salud mental. En esta sesión, en la sesión del día de hoy, exploraremos tanto las bases teóricas y clínicas de manera muy general, porque no podremos abundar por el tiempo, de la transferencia y la contratransferencia, conceptos que están en el corazón del proceso psicoanalítico, en el proceso analítico. La doctora Ale Martín nos ayudará a poder comprender cómo reconocer las manifestaciones transferenciales, cómo trabajar con nuestras propias reacciones contratransferenciales y cómo transformar esas experiencias en herramientas técnicas y éticas dentro de la práctica terapéutica. Para aquellos que no son psicoanalistas aún, no se encuentran en formación, pero aquellos que también ya se encuentran en la práctica clínica de este campo, lo podrán comprender de mayor manera y sobre todo guiado de la mano de la doctora Ale Martín. Este webinar tiene una duración aproximada de 1 hora y será un espacio abierto para la reflexión, para la participación y el intercambio de ideas. Por eso para nosotros es sumamente importante mantener la cámara encendida. Es un verdadero gusto para mí y también para el centro, en nombre de la doctora Gabriela Pérez Negrete, que es directora del Centro K, poder presentar también a la doctora Alejandra Martín Michavila, quien es psicoterapeuta, psicoanalítica y sistémica con más de 20 años de experiencia clínica, docente y de supervisión. Algunos de los que se encuentran aquí ya la conocen de tiempo atrás porque ya han tomado algún seminario, algún curso, han supervisado con ella, o bien en la práctica clínica, pues bueno, siempre se llegan a conocer entre todos, ¿no? La doctora Martín se ha distinguido por integrar, como ya lo saben, las perspectivas psicoanalíticas y sistémicas para poder abordar de manera profunda, pero también ética, la complejidad del ser humano y sus vínculos. Es doctora en psicoanálisis con línea de acentuación en pareja y familia por la Universidad Intercontinental, una institución donde también cursó la licenciatura en psicología y la maestría en psicoterapia psicoanalítica. Actualmente Ale dirige el máster en estudios de psicología clínica en Four Doctors y es docente en la Universidad Intercontinental, la UIC, donde imparte asignaturas como psicodiagnóstico clínico, psicopatología, sexualidad y familia. Además, mantiene su práctica clínica desde el año 2022, atiende adolescentes, adultos, parejas y familias y participa activamente en congresos y talleres Desde el nacionales e 2002, internacionales. David, desde el 2002, Dije ya estoy, 2022, ¿verdad? ¿viste 2022? Ya Desde el estoy. 2002, perdóneme, doctora. Desde el 2002, perdonen. Y participa activamente en congresos, en talleres, tanto nacionales como internacionales, pero su trabajo se distingue por compromiso constante con la formación profesional, la reflexión ética y la responsabilidad clínica. Una disculpa, doctora, por el error, porque es un Nada máximo de más me 20 años de agarro de diferencia. chascarrillo. Bueno, nada más por último, antes de comenzar, les pedimos seguir algunas de las recomendaciones para que todas y todos podamos disfrutar de esta experiencia de manera fluida. Hay que mantener su cámara encendida durante la sesión, es importante para poder generar cercanía y mantener la atención del grupo. Mantengan por favor su micrófono apagado mientras no estén participando para evitar interferencias, ya que pues, es una sesión grabada, además de que es una sesión online, entonces cualquier ruido puede llegar a distraer la información. Y si desean hacer una pregunta o comentario, pueden levantar la mano en la plataforma, como por aquí les encuentra, les aparece la opción, o bien escribir en el chat del Zoom. Si no quieren abrir su micrófono, prefieren hacerlo por escrito, lo pueden hacer por ahí. Al final habrá un espacio para comentarios, a lo mejor preguntas abiertas y les brindaremos información adicional. Les recordamos que también, repito, este webinar será el primer acercamiento de los temas que se profundizarán en el seminario de transferencia y contratransferencia. Así que si después desean más información o inscribirse, pueden hacerlo directamente con el equipo de Centro K a través del número de donde se les ha hecho el envío de la invitación. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos hoy y pues
pues bueno, les invitamos a escuchar, reflexionar y sobre todo participar con apertura y con mucha curiosidad que la doctora Ale Martín siempre está abierta a eso. Sin más preámbulo, pues los dejamos con ella, quien les guiará a través de esta fascinante exploración sobre la transferencia y la contratransferencia en el psicoanálisis. Adelante, doctora, buenos días, bienvenida. Buenas tardes ya, muchísimas Tardes ya. gracias. Nada más, una cosa que es importante, les voy a compartir pantalla, les preparé una presentación. Me gusta que me interrumpan, entonces a veces si levantan la mano, la verdad es que se me van las cabras y ni veo. Entonces, sí, y no veo el chat, ¿no? Porque entonces está como completa la pantalla. Entonces, David, si me echas la mano si alguien quiere intervenir, o Con mucho bien gusto. interrúmpanme, no pasa absolutamente nada. Me gusta que haya como mucha confianza en el intercambio. Entonces, les empiezo a compartir pantalla y cualquier duda, ya saben. Perfecto. Ahí les va. Bueno, como ya saben, vamos a hablar de transferencia y contratransferencia en el psicoanálisis para que se den una idea general de lo que vamos a revisar en los seminarios. Y bueno, les puse aquí que es el espejo del vínculo analítico, ¿no? Tanto la transferencia como la contratransferencia, este va y ven emocional del vínculo que se establece entre paciente y analista. Los objetivos principales que me gustaría ver a lo largo del seminario es, primero, comprender la evolución de la transferencia y la contratransferencia. Vamos a revisarlo desde Freud hasta la clínica contemporánea, ¿no? Para irnos hasta lo más nuevo. Me interesa mucho que vean y que se den una idea general de cómo ha ido cambiando el vínculo, obviamente por la época en la que vivimos, ¿no? El pospandemia que nos obliga y nos hace afortunadamente partícipes de poder dar todo esto a través de una pantalla, para poder utilizarlo como herramienta de lectura e intervención en la técnica en la práctica clínica. También podemos comprender el desarrollo histórico y teórico de la transferencia y la contratransferencia. Vamos a analizar su papel en la constitución del vínculo analítico. También buscamos desarrollar recursos clínicos para observación y manejo de fenómenos transferenciales y contratransferenciales. Y por último, y bueno, saldrán más objetivos obviamente, promover una reflexión ética sobre la implicación subjetiva del analista en la práctica. Bueno, ¿qué es la transferencia hoy? Es uno de los puntos que tenemos que revisar. A mí me gusta mucho decir esta frase: cuando un paciente entra por la puerta, por el Zoom o por donde se les antoje, no entra solo. El paciente siempre viene acompañado de su historia en la cual están los padres, los amigos, los hermanos, los jefes del trabajo, los vecinos, ¿sí? Nunca entra solo. Entonces tenemos que ver al paciente dentro de todo este bagaje y acompañamiento que trae. Freud lo definió como una reedición de sentimientos, deseos y fantasías inconscientes del pasado, revividas en el vínculo con el analista. Freud se da cuenta de todo esto, el caso Dora, que es emblemático en Freud, por todos los sentimientos que le empieza a despertar este caso. Y bueno, ya después también con la inyección de Irma que sueña con ella, que así le llama el sueño, la inyección de Irma, se empieza a dar cuenta de todos los sentimientos y emociones que el paciente va a depositar en el terapeuta y que el terapeuta los va a sentir, y ahorita lo voy a volver a mencionar, es una parte en la que el terapeuta puede hacer uso de eso, que ya sería contratransferencia, para ponerle palabra a esta parte inconsciente que el paciente está depositando en él. Bueno, se da cuenta obviamente que los pacientes no solo hablan del pasado, lo van a actuar en el vínculo terapéutico. La transferencia no es un obstáculo, va a ser el escenario donde el inconsciente se va a poner en juego. Y hay muchos tipos de transferencia. Ahorita nada más les voy a mencionar los que dijo Freud, ¿no? Freud habló de la transferencia positiva, ¿no? Que es cuando se da un vínculo adecuado, el paciente se siente en confianza, se siente cuidado, siente que es un lugar seguro. Pero también tenemos la otra cara de la moneda de la transferencia negativa, donde el paciente empieza a depositar en la figura del terapeuta
una carga agresiva, una carga violenta, ¿no? Y el terapeuta se puede enfrentar contratransferencialmente a sentimientos también negativos hacia el paciente. Y por otro lado, Freud menciona también esta transferencia erotizada, donde el paciente va a intentar manipular el vínculo, erotizarlo, para que el vínculo no tenga la finalidad que se espera. Entonces, el terapeuta obviamente tiene que tener mucho feeling, por decirlo de alguna manera, para darse cuenta de qué tipo de transferencia está en juego. Esto lo habló Freud, pero la intención es que durante el seminario abordemos más tipos de transferencia que se pueden presentar en el vínculo. Bueno, ¿qué ocurre hoy en día, no? Que estamos en el 2025, pospandemia, las pantallas son lo de hoy, ¿no? La terapia en línea es lo de hoy, ¿no? Vivimos en un tiempo de inmediatez, todo lo queremos, ¿no? Rapidito, y donde los vínculos estamos viendo en la sociedad que pueden parecer vínculos frágiles, ¿no? Entonces, obviamente hemos tenido que adaptar, ¿no? Todos los medios, para que esto no se pierda. La virtualidad, el vínculo en la virtualidad obviamente se va a transformar, pero va a seguir vivo. Hay un vínculo ahí, hay una fantasía. La pantalla también es un espacio de proyección y de encuentro. Yo me he fijado a lo largo del trabajo con los pacientes. Yo tengo pacientes presenciales, pero la mayoría de mis pacientes, me atrevo a decir que el 80% de mis pacientes los veo en línea. Pacientes que tenía presenciales que post pandemia empecé a ver, ¿no? En línea. Se me hace muy lindo que nos invitan también a su espacio, ¿no? La pantalla también permite esto, ¿no? La invitación al espacio del paciente, ¿no? Aunque sea el setting analítico, ya la pantalla, yo en mi consultorio, pero él de repente en su casa, con el perro ladrando atrás, ¿no? Con el día a día, ya se vuelve algo diferente, pero muy rico. Sí es distinto, pero no deja de ser vincular. No se trata solo de interpretar al paciente, ¿no? En la transferencia buscamos prestar el cuerpo y la presencia para que algo antiguo pueda transformarse. Nosotros somos este vínculo, vehículo más bien, por el cual el paciente deposita su pasado en nosotros como una figura analítica para revivirlo, para empezar a actuarlo, para empezar a sentirlo. Y de nosotros va a depender ponerle palabra a esto. El analista no cura solo desde el saber, sino desde su capacidad de escuchar lo que no se ha dicho. Lo que les decía antes, vamos a ponerle palabra a esto inconsciente que se está presentando en el vínculo, que el paciente no encuentra palabra, no alcanzó esta representación palabra porque se quedó en simbolismo. Bueno, ¿y por qué es importante en la clínica? Es importante la transferencia porque va a repetir lo inconsciente, va a mostrar el deseo del paciente y va a permitirnos trabajar con lo reprimido, ¿no? Con todo esto que el paciente tiene en el inconsciente. Y por otro lado, vamos a revisar también la contratransferencia, que es una delicia. Yo digo que es el mejor trabajo que hay dentro de la clínica analítica, porque esta parte del sentimiento del terapeuta que indudablemente se va a ver ahí puesta, ¿no? Todo el tiempo estamos sintiendo, estamos reflexionando y tenemos que ser muy meticulosos y muy sensibles a lo que este paciente nos está haciendo sentir, ¿no? Freud hablaba en un principio, ¿no? Que el analista debe ser totalmente neutral, ¿no? Como si careciéramos de emociones, como si no sintiéramos, como si un paciente no nos tocara de repente como fibras sensibles de nuestra propia historia y de la propia historia del paciente. ¿Sí? Entonces, va a ser esta respuesta emocional del analista. Y luego ya Paula Heyman, que me encanta, pero ya para 1950, imagínense, pasaron muchísimos años porque Freud empieza a escribir de esto en 1912. Entonces, muchos años después, Paula Heyman estudia la contratransferencia y dice que es el instrumento, lo va a leer tal cual, la contratransferencia del analista es su instrumento más sensible de comprensión.
Entonces esto da un giro, da un vuelco, porque entonces ya no le huimos a sentir con el paciente, ¿no? Ya lo pensamos, ya reflexionamos al paciente y lo sentimos en nuestro propio cuerpo. Y eso da un cambio también en la dinámica y en el vínculo que tenemos con él. Escuchamos al paciente, pero también escuchamos lo que él va a despertar en nosotros. El analista también siente. El riesgo es que nos nuble y hablar desde el juicio y no desde la neutralidad. Esto lo vamos a abordar muy a fondo porque es bien importante, ya que muchas veces se nos puede presentar un paciente que nos hace enojar, ¿no? Que nos hace enojar, que nos sentimos enojados, que nos sentimos frustrados. Si yo, analista, me voy a quedar con ese enojo, no estoy trabajando. ¿Qué tanto el enojo es mío y qué tanto el enojo es de ese paciente? Yo diría que el enojo es del paciente. Entonces, sirve como instrumento para nosotros a manera de regalos. Le hacemos un regalazo al paciente cuando le podemos mencionar, estás enojado, estás molesto, estás triste. Le hacemos esta traducción que pareciera muy simple, pero que el paciente no se ha atrevido ni siquiera a pensarla y muchísimo menos a nombrarla, ¿no? Lo está sintiendo, pero no identifica qué es, ¿no? No tiene como las bases, las tablas para decir, esto es lo que siento. Lo que el analista experimenta frente al paciente no siempre le pertenece. Muchas veces es algo que el paciente deposita en él como el analista soñara sus emociones por un momento. Acuérdense, nosotros nos vamos a prestar en cuerpo y alma y esencia para que el paciente se permita sentir, pensar y nombrar todo esto. Si por ejemplo, ¿no? Esta delicadeza de la contratransferencia, ¿no? Que de repente hay pacientes que en contratransferencia nos dan mucho sueño, nos dan mucha flojera, no los queremos ver. La contratransferencia ya es negativa por parte del analista hacia su paciente. Entonces, si esto también lo revisaremos más a fondo, entonces eso es algo que está hablando de mí. Alguna fibra sensible ese paciente está tocando en mí, ¿no? Que me hace sentir eso. Por eso la importancia en nuestra labor de estar nosotros mismos en análisis, de mantenernos en constante supervisión, de mantenernos estudiados, porque no podemos, o sea, somos un vínculo con el paciente, ¿no? El vehículo para que el paciente se piense, se sienta, se nombre, sea como más sutil todo. Si nosotros empezamos a actuar esta contratransferencia con el paciente y lo empezamos a confundir y no somos conscientes de lo que estamos sintiendo, quizás es mío y no del paciente, ponemos en riesgo el quehacer. Bueno, también Paula Heyman dice que es el instrumento más sensible de comprensión, como les había dicho, y ella hace todo un estudio, ¿no? De cómo entra también esta parte contratransferencial en el actuar, ¿no? O sea, nosotros de repente soñamos al paciente, pensamos al paciente fuera del análisis, ¿no? Fuera de esos 45 minutos de sesión, nos quedamos pensando al paciente. ¿No? Entonces, Paula Heyman estudia todo eso porque llama la atención de repente que, pues, ¿por qué no se había nombrado de eso, de esa manera? ¿Y por qué se había satanizado mucho el sentir del analista con el paciente? Bueno, les puse aquí ejemplo, un ejemplo, ¿no? Como muy típico y muy sencillo. Si se fijan, es una viñetita de 5 rengloncitos, ¿no? Pero que nos da una idea de cosas que podemos ir estudiando, de las que vamos a poder ir hablando ya en el seminario. Y les leo el caso, ¿no? Una paz siempre llega con tono irónico y burlón. Cada vez que yo intentaba intervenir, me respondía con sarcasmo. Empecé a notar que me irritaba, me daban ganas de explicarle, de defenderme y de poner límites. ¿De quién es realmente esa rabia? O sea, a mí me da rabia que me respondan con sarcasmo, me da rabia que se burlen, que hablen con ironía, ¿no? Que hablen como de una manera déspota. Pero ¿de quién es realmente la rabia? ¿Es mía o es del paciente? Seguramente es del paciente, ¿no?
Entonces comprendí que estaba sintiendo en mi cuerpo lo que ella no podía permitirse. Su rabia contra una figura que la había humillado durante años. Sí, esta paciente estaba depositando en mí esa rabia que había sentido durante años de humillación con una persona y la está llevando al vínculo terapéutico. Entonces, ¿qué pasa? Yo utilizo ese elemento para poder intervenir con la paciente y decirle, y les digo, es como si se iluminara el mundo, ¿no? Se tiene el gran insight, ¿no? El paciente se permite aceptarlo, se permite admitirlo y se empieza a dar cuenta que no nada más es irónica, burlona y sarcástica en la terapia, sino que es así en la vida. Es así con el vecino, es así en el trabajo, es así con sus hijos, es así con su pareja. Ella es así, porque está depositando todo esto que tantos años la ha mantenido enojada y que no se ha atrevido a nombrar. Y cobramos factura donde no se debe de cobrar factura. Ujú. Entonces, nuevamente repito, la contratransferencia no se actúa, sino que se va a usar para entender al paciente. Bueno. Obviamente, ¿no? Decir y destacar que no vamos a ser observadores neutrales, somos presencias implicadas en la historia del paciente. Si sabemos escucharla, es una de las herramientas más poderosas del trabajo analítico. ¿Qué me está mostrando su mundo interno? ¿Qué me muestra el paciente? Y esta es la parte más humana de nuestra práctica clínica. Es un vínculo vivo entre dos inconscientes. Por eso es tan importante, ¿no? La atención flotante del terapeuta, estar inmerso en sus sentimientos, estar escuchando, pero captar lo que está diciendo, pero no se está verbalizando como tal. Estar en la escucha, ¿no? De todo lo que está ocurriendo con el vínculo con el paciente. Y bueno. El analista aprende a escuchar no solo al paciente, sino a sí mismo como un eco de una historia compartida. Esto es bien importante porque cuando el paciente nos está confiando su historia, su vida entera, sus momentos más vulnerables, nosotros estamos siendo eco de eso, de esta historia compartida, y hay que trabajarlo con muchísima ética y muchísima sensibilidad. Yo, por ejemplo, me considero una terapeuta muy apapachadora de pacientes, ¿no? Es parte de mi personalidad, ¿no? Y habrá terapeutas que son más fríos, más secos, pero la escucha siempre tiene que estar, que el paciente se sienta en confianza y escuchado, siempre tiene que estar, ¿no? Desde la ética, desde la responsabilidad que tenemos en nuestro quehacer, ¿no? Ha tocado casos en clases, ¿no? O con chicos que superviso, ¿no? Que de repente, pues es que se me olvidó este paciente, se me olvidó y me empezó a hablar de Lupita por inventarme un nombre y no sé quién era Lupita. Bueno, entonces vemos, es algo tuyo, estás distraído por tu historia, estás distraído por algo, es falta de ética, ¿qué es lo que está pasando? Algo me está pasando a mí con la historia del paciente que Lupita la estoy negando de la conciencia del trabajo o qué está pasando, porque debemos de ser una historia compartida con el paciente para poder hacer el cambio desde ahí, ¿no? Se sabe que lo que hace el cambio en la terapia psicoanalítica es el vínculo con el paciente. Ahí está el cambio, en el vínculo, el que el paciente sepa, yo estoy aquí para ti, soy rebote, pero también le pongo palabra. Bueno, la transferencia revive el pasado y la contratransferencia nos recuerda que el analista también siente, también sueña con el paciente y también se deja afectar. En cada sesión, algo del inconsciente busca una nueva oportunidad para ser escuchado. Y a veces lo que más cura no es lo que decimos, sino la forma en que logramos estar presentes ante lo que el otro va a despertar en nosotros. No negamos nuestros sentimientos, no negamos nuestras emociones, las utilizamos siempre a favor del paciente. Y les dejo estas preguntas de reflexión que no tenemos que contestar, por supuesto, ahorita. Pero, ¿qué pasaría si eso que sientes frente a tus pacientes, esas emociones que a veces
intentas controlar fueran en realidad una brújula clínica? No hay respuesta, se las dejo para que lo piensen y para que si van a tomar el seminario, las reflexionemos. ¿Qué historia crees que se está repitiendo cada vez que alguien te elige como su analista? Esta pregunta la hago y es bien importante porque el paciente que llega con nosotros y se queda con nosotros nos está eligiendo como analistas por algo. Algo despertamos desde ese primer encuentro, desde ese primer mensaje, desde esa primer llamada telefónica, ya se está estableciendo un vínculo. ¿Qué están viendo en nosotros? Entonces, eso también es de pensarse bastante. Y bueno, aquí David ya le entras más tú, ¿no? Es cómo se va a dividir el seminario, que va a durar 9 horas, divididas en 3 clases, impartidas en 2 módulos por día, y empezaríamos el próximo miércoles 29 de octubre, 5 y 13 de noviembre, de 7 a 10 de la noche, si no me equivoco. ¿Cierto, David? Así es, doctora, así es. Antes de poderles brindar la información sobre el seminario, recordarles que esta es la antesala de lo que será nuestro seminario de transferencia y contratransferencia con la doctora Alejandra Martín. Quisiera saber, antes de llegar a eso, si ustedes tienen alguna pregunta. Laura, Duy, Rosa, Alesia, Jorge, Alex Ernesto, Peter, Patricio, César y Gwendolyn. Si tienen Oye, alguna. David, que es un grupo rebelde porque no prendieron todos su cámara, ¿eh? Ya sé, por ahí les mandamos un Están en mensajito. rebeldía, están en rebeldía. Si nos apoyaban con encendiendo su cámara, por aquí Patricia ya la encendió. Quisiera saber si existe alguna duda. Eh, Comprendo que va a haber dudas súper extensas por lo complejo que puede llegar a ser este tema, pero alguna duda de lo que llegamos a platicar con Ale Martín en estos minutitos sobre lo que será la transferencia dentro de este proceso analítico. Habrá quien quiera que a lo mejor compartir una experiencia que podamos a lo mejor aquí con la doctora Ale pelotear saber si se trataba del paciente, si se trataba de un tema mío como O terapeuta. incluso dudas, ¿no? De algo que no haya mencionado, que sí se vaya a abordar o no se vaya a abordar, ¿no? Así es, así es. El espacio está abierto. Duy, Laura, Patricio, que quieran participar. El resto de los participantes, si no quieren abrir el espacio para preguntar, lo pueden hacer. Por aquí César nos dice, estoy recién bañado y me veo mojado, por eso apago la cámara. No te preocupes, César. No Al te menos preocupes. estás limpio, César. Eso sí. Por aquí por el chat también pueden poner, si tienen alguna duda en particular de lo que hemos platicado en estos minutitos, lo pueden hacer sin mayor inconveniente. Por aquí Ernesto como que se medio animó a encender la cámara, al final ya no. Pero bien, por No. aquí lo pueden escribir si tienen alguna duda. Mientras tanto, platicarles un poquito de lo que va a ser este seminario. Este seminario arranca el próximo miércoles 29 de octubre. Serán 3 sesiones, miércoles 29 de octubre, 5 y 12 de noviembre. Será de 7 a 10 de la noche. Esto porque tratamos nosotros siempre en Centro K de evitar intervenir dentro de su agenda de pacientes, dentro de alguna otra actividad, ya sea laboral, profesional, académica que tengan a lo largo del día. Y es un horario en el que la mayoría de las personas prefieren este tipo de espacios, ¿no? El objetivo general de este seminario con la doctora Ale es analizar y comprender los conceptos fundamentales de la transferencia y la contratransferencia en el proceso psicoanalítico, explorando así el desarrollo histórico, teórico y clínico desde Freud hasta las perspectivas contemporáneas. Aquí abordábamos con la doctora hace unos minutitos un poquito de estas miradas distintas a las de Freud, en donde pues todas coincidían en lo mismo, ¿no? También se busca que los participantes reconozcan las manifestaciones transferenciales y contratransferenciales en el trabajo terapéutico, fortaleciendo esta capacidad o esta sensibilidad técnica y ética en la conducción de los procesos analíticos. Algo que mencionaba la doctora y que me parece que es de las mayores dudas que se generan cuando se lleva el trabajo clínico es, ¿esto me pertenece a mí o le pertenece al paciente, al analizado? Eh, Además de lo teórico, la doctora, ya lo escucharon al inicio de la sesión, siempre trata de abrir el espacio y no le interesa incluso que le interrumpan. Eh, Me a gusta que esta- me interrumpan. Mira, hasta yo te interrumpo a ti. A estas dudas, gracias doctora, a estas dudas que se generan en la práctica clínica.
Sobre todo hemos escuchado a lo mejor en quienes estamos en algún grupo de supervisión, en algún espacio de esta naturaleza, escuchamos que de pronto nuestro colega dice, pues es que estaba en la sesión y estaba, no sé, mi paciente acababa de tener una pérdida gestacional y yo estaba embarazada y no sabía si poderlo externar porque eso complica las cosas y de pronto un día, es decir, comienza a haber este intercambio en donde ya lo personal comienza a afectar el análisis, la claridad del análisis que se realiza en la consulta, pero también ya se empieza, si no a juzgar, a hacer un ojo distinto desde la escucha en la consulta, ¿no? Entonces, la doctora podrá escuchar estos Justamente ejemplos. vamos a estar revisando muchos casos clínicos, de qué nos despierta, ¿no? Compartirles igual yo desde mi experiencia, ¿no? Lo que nos puede despertar un paciente. Y si Claro, Ernesto, por aquí, justo Ernesto levantaba la mano. Tardes, gracias por la oportunidad. Al contrario, Ernesto, Ah, adelante. tengo una pregunta que creo que conozco la respuesta, pero de todas maneras quisiera que me diera su opinión la doctora, también tú. Soy psicotraumatólogo y manejo sesiones más allá de 45 minutos. Sí, reconozco que puede haber contratransferencia, que en algún momento yo la utilizo mucho para llevar a la persona al lugar que necesita estar para poder encontrar la tranquilidad que puede necesitar o la reflexión a la que tiene que llegar. Pero ¿cómo está esto? ¿Cómo puede servirme este taller, eh, aun cuando puedo rebasar los límites de lo que es el tiempo? Porque dentro de las recomendaciones de psicotrauma, pues a veces tengo que durar mucho más tiempo, puedo durar hasta 1 hora y media. ¿Cuál es su opinión, doctora? pues totalmente sí, y espero que fuera la respuesta que esperabas. Sí, yo creo que independientemente de la duración de la sesión, porque pues sí hay terapias que duran más, hay terapias que duran menos. Por ejemplo, ¿no? Las terapias lacanianas que utilizan la escansión que pueden durar 15 minutos, 20, ¿no? La transferencia y la contratransferencia siempre en el vínculo está presente. Dure 5 horas, dure 2 horas, dure 45 minutos. ¿No? Digo, en psicoanálisis, ¿no? Se dice mucho 45 minutos, nos podemos tardar más, nos podemos tardar menos, incluso con parejas tardamos un poco más, pero es algo que siempre, transferencia y contratransferencia, este intercambio siempre va a estar ahí, siempre está presente. Entonces, sí, yo creo que te va a servir mucho porque además en psicotrauma, la contratransferencia sí debe ser, me imagino, de repente un poco pesada o bastante pesada, ¿no, Ernesto? Sí, sí, especialmente porque yo trabajo con internos del penal de Puente Grande, y entonces las experiencias, el contenido que a veces recibo, pues sí me invita a trabajar mucho la contratransferencia porque y sí necesito más información, por eso es que me interesó el taller. Sí, sí, y yo creo que, híjole, yo creo que además también nosotros nos veríamos muy beneficiados de tu participación, porque está súper interesante, súper, súper interesante. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Ahí estamos pendientes, para ponerme de acuerdo pues, con lo que hay que pagar, ¿verdad? Con todo esto, ¿vale? Claro que sí, Ernesto. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tu participación, Ernesto. Justo lo que decía la doctora, nos veríamos muy beneficiados porque aparte es un lugar difícil de llegar, ¿no? Entonces Ernesto ahí podría compartir experiencias que difícilmente podríamos conocer de la mano de alguien más, sino de la experiencia directa, ¿no? Ujú. Algo que a lo mejor complementar un poco la respuesta de la doctora, que la doctora da una respuesta muy específica y muy clínica. El público al que se dirige este seminario, Ernesto, es psicólogos clínicos, psicoterapeutas, psicoanalistas en formación, estudiantes de posgrado en áreas afines y profesionales interesados en profundizar en la dinámica relacional del proceso terapéutico desde una perspectiva psicoanalítica. También resulta de interés para docentes, para supervisores y especialistas en salud mental que deseen afinar, porque me parece que es afinar, ¿no? Porque esto sin duda se enseña durante la formación, pero siempre es necesario ir afinando este estilo o este modo o esta técnica para la comprensión técnica y ética del vínculo analista-paciente. Entonces,
seguramente vas a disfrutar y aprovechar un montón este seminario. Los requisitos de ingreso para todos los interesados es el llenado de una ficha de inscripción, el reglamento y la entrega breve de una semblanza curricular. Esto para que la doctora Alejandra conozca pues más o menos el tono en el que se podrá dirigir este seminario y también conocer un poco de qué tipo de ejemplos podría nutrir este seminario que si bien es corto, es intensivo y súper, súper nutritivo. Es contar con equipo electrónico, ya sea computadora, tablet o celular y con adecuada señal de internet para tomar las clases en línea. Uno de los beneficios es que en caso de que llegaran a tener algún inconveniente en la conexión a internet, alguna situación que pues no se encuentre prevista, alguna emergencia, las sesiones quedarán grabadas y se les podrán compartir con la finalidad de que vayan al ritmo del resto de sus compañeros. Y por último, saber cubierto el costo total para comenzar el seminario. Respecto al temario general, lo voy a mencionar de manera muy breve, es mucho más extenso de lo que lo voy a mencionar, pero el módulo uno, la clase uno, es la introducción y los fundamentos teóricos de este proceso. La clase 2 será la evolución y perspectivas contemporáneas, que fue un poquito de lo que vimos, no, sino que probamos un poquito en esta sesión con la doctora Ale Martín. La clase 3 será la profundización clínica con lecturas guiadas de un texto breve, análisis grupal de manifestaciones transferenciales, tipos de transferencia, ya sea erotizada, agresiva, amorosa, infantil, y las relaciones, perdón, reacciones contratransferenciales más comunes o señales de alarma clínica. Me parece que esta es una de las partes que empiezan a llamar mucho más la atención porque es cuando yo ya levanto la mano y participo y expongo una situación y la doctora me da la retroalimentación y podemos hacer este intercambio que nutre esta parte enriquecedora de este seminario. La clase 4 que forma parte ya del módulo 3 y de ahí en adelante se convierte en un solo módulo porque ya se convierte en la parte práctica, es ejercicios vivenciales donde se va a hacer el roleplay de paciente analista, la reflexión grupal sobre experiencias contratransferenciales y la discusión de una viñeta clínica. Aquí vimos un breve ejemplo, pero la doctora Ale Martín siempre es muy modesta para presumir su trabajo, pero hace trabajos impresionantes y seguramente este tema de la discusión de la viñeta será una parte indispensable y medular de este seminario. La clase 5 será la herramienta técnica y ética del seminario, que es una de las sesiones más largas o el módulo o la clase más larga de este seminario, en donde se hablará de neutralidad técnica, abstinencia, función del analista, la importancia de la supervisión y el análisis, qué hacer con la contratransferencia, que a veces pues, uno dice, me vino a dejar todo aquí, ¿no? Y ya después, ¿qué sigue? Los riesgos de actuación contratransferencial y la discusión grupal, tanto ética como los riesgos que se aborda, y al final una integración y cierre, la recapitulación de aprendizaje, aquellas dudas que se vayan a generar a lo largo del seminario, que a lo mejor las anotamos por ahí y al final se nos olvidó que la tenemos que externar o estructurar bien una duda general para poder concluir este seminario, será parte de este temario de 3 semanas que se estará revisando con la doctora Ale Martín. Ya les platico un poquito de su perfil, de manera general nada más se lo repito, ella es psicoterapeuta psicoanalítica y sistémica, con más de 20, ahora sí, bien dicho, más de 20 años de experiencia clínica, docente y de supervisión. Su enfoque se distingue por integrar las perspectivas psicoanalíticas y sistémicas para abordar de manera profunda y ética la complejidad del ser humano y sus vínculos. Actualmente ella también dirige el máster en estudios en psicología clínica en Fur Doctors y es docente también de la Universidad Intercontinental, donde imparte asignaturas como psicodiagnóstico, perdón, clínico, psicopatología, sexualidad y familia. La doctora Ale Martín no se encuentra en la Ciudad de México, antes sí vivía aquí, pero ahora se encuentra en otra ciudad, por lo cual este horario tanto le queda súper bien a ella como al resto de los participantes, por lo que en caso de que ustedes llegasen a tener alguna duda después de la sesión, en caso de que ustedes llegasen a tener algún inconveniente, el tema administrativo lo tratamos nosotros a través de Centro K, tema académico con la doctora Ale Martín, a través del grupo de WhatsApp, en donde se manda la liga de acceso, los materiales de apoyo, las lecturas que se estarán realizando. Solamente quisiera complementar esto y preguntarle a la doctora, ¿cómo será el tema de una evaluación? ¿Habrá una evaluación? ¿Habrá reportes de lectura? ¿Cómo será este acompañamiento adicional dentro del seminario, doctora? No, 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 la verdad es que no tengo pensado hacer evaluación, creo que es más rico, ¿no? Estar compartiendo entre todos y todos sabrán lo positivo que estoy segura que se van a llevar, ¿no? Porque sí, la cuestión de calificar siento que ahorita sí no cabe, no estamos aquí por gusto. No estamos aquí por placer de aprender, por intercambiar ideas. Sí es importante de repente pues revisar algunas lecturas que les estaré, ¿no? Recomendando y diciendo si tienen tiempo, si tienen oportunidad de revisarlas.
y lo haremos así. Perfecto. Pero es algo que la intención es que sea más de intercambio, ¿no? Más como de compartir, ¿no? De que pueda ayudarlos, ¿no? A identificar esta parte de la transferencia y la contratransferencia según diversos autores, ¿no? Porque además, pues, hay desde los más ortodoxos hasta los más relacionales que somos un poco más relajados. Por supuesto. Pues sí, eso lo vamos a ver en este seminario. Nos va a poder encantar verlos a todas y todos ustedes dentro de este tiempo, que son 3 semanas. En cuanto a la validez o la certificación, el seminario en transferencia y contratransferencia en el psicoanálisis es un espacio de formación continua y como tal no requiere un registro ante la SEP ni un REBOE, ya que estos aplican únicamente a licenciaturas, posgrados y diplomados escolarizados. Nosotros, esto sí, a través de la SEP ofrecemos el diplomado, que estamos uno por comenzar en introducción al psicoanálisis, tenemos uno más adelante en psicopatologías, tenemos varios diplomados que sí tienen el registro entre el REBOE, pero sin embargo, no afecta su validez curricular ni su calidad académica. Está impartido por una ponente, que ya les platico un poquito de ella, con trayectoria académica y clínica reconocida como la maestra, perdón, la doctora Ale Martín, y con una cédula profesional y más de 20 años de experiencia, tanto clínica como profesional. Además, se entrega, eso sí, una constancia de participación que puedes incluir en tu currículum como parte de tu formación profesional en salud mental o áreas afines. Esto, nosotros con el respaldo, por supuesto, siempre de Centroca. Entonces, me gustaría saber si hay alguna duda adicional en un tema más técnico, más académico que podamos responder. Por acá nos dice Gwendolyn, ojalá lo puedan impartir en 2026. Este año no lo podré cursar, gracias. Con muchísimo gusto, Gwendolyn. Seguramente vamos a poder abrir este espacio. Por aquí veo que Rosa Marta Cabrera abrió la cámara, seguramente es porque se va a animar a hacer alguna pregunta. Rosa, bienvenida, qué gusto verte de nuevo, ya me acordé de ti. A ver, por aquí yo creo que va a ser alguna pregunta. No Bien, sé, ya no sé, ¿eh? ya no supe si va a ser alguna pregunta o no, pero Rosa, bueno, si quieres hacer la pregunta, puedes por aquí interrumpir. Pues bueno, dice Ernesto Ramos, muchas gracias. Doctora Alejandra, pues algo que quiera agregar antes de terminar esta sesión. Y ojalá se animen porque va a estar bien padre, va a estar bien bonito y lo pasamos bien, lo vamos a disfrutar. Laura, me encantaría otra vez tenerte. Sé que estás en el diplomado, lo que pasa es que a Laura la conozco porque justo hoy terminé clases de psicopatología en el diplomado. Entonces estaría padrísimo que te animaras. Se van a grabar, ¿no, David? Porque era lo que Sí. también le decía a Gwendolyn, que si se animaba, se pueden grabar y pueden después, entrar. Ingresar, hacer la revisión. Sí, claro, esta flexibilidad tenemos porque hay terapeutas que se avientan maratónicas su chamba entre semanas, su agenda, y hay quienes inician su última consulta a las 9 10 de la noche. Entonces, para aquellos que quieran ingresar porque quieren continuar con su formación, quieren continuar con este trabajo profesional, se puede realizar esta opción que les damos de hacerlo asincrónico. No la preferimos porque siempre es padre poder hacer este intercambio con el docente, este encuentro directo, pero no nos negamos porque sabemos que hay quienes se interesan, pero los horarios Y a nada veces más no hay les dan. otra. No les dan, o Mm. sea, si los diéramos en la madrugada nos dirán tal vez que sí, ¿no? Pero digo, imposible para el docente. Pero bueno, yo me encuentro a sus órdenes para cualquier duda que lleguen a tener. El tema de las sesiones, si tienen dudas más específicas, mucho más específicas, lo pueden hacer a través del número de WhatsApp, ya sea que yo, su servidor David Negrete, o bien Paula Valdés, Natalia Madrigal, alguien más de ellos les quiere, les vende la información, con muchísimo gusto se los estaremos compartiendo. Y pues bueno, si no hay más que comentar, por aquí nos dice Marta que está en una clínica, no te preocupes, ya nos habías avisado que querías ingresar, pero que no podías encender tu cámara, pero lo agradezco. Quiero, a nombre de Centro K, agradecer sinceramente su presencia y su interés en seguir formándose con nosotros. En nombre de la directora Gabriela Pérez Negrete, esperamos que se encuentre, o que este encuentro más bien haya sido y haya despertado reflexiones y preguntas que puedan seguir elaborándose en el seminario completo. También, pues muchísimas gracias al equipo técnico y al área de formación por hacer posible este espacio, pero también el tiempo de la doctora Alejandra Martín, que siempre sabemos que tu tiempo es apretado porque tanto sigues formándote tú como sigues formando personas, porque
saliste del diplomado de introducción con nosotros y ya pues vienes por aquí. Seguramente después de esto tendrás muchas otras cosas que hacer y eso siempre lo agradecemos mucho, doctora, que la apertura para poder tener este acercamiento con los alumnos, la agradecemos un montón siempre. Y pues bueno, en este momento vamos a detener la grabación. Si alguien quiere agregar algo más por chat privado, por aquí lo pueden hacer. Y pues bueno, estoy a sus órdenes. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, David. Muchísimas gracias y pues ojalá se animen. Y sí, Nos sí, vemos nos este vemos el miércoles. miércoles. Exactamente. Por ahí nos encontramos, doctora. Muchísimas gracias y que tengan ustedes A un ti, excelente fin de bonito semana. sábado a todos.